Buenas noches. Esto no es un cuento. Es la realidad de la niña que fui. Teníamos en el campo, llamada La Cañada o Cañá, una choza para nosotros y otra para los animales. Resulta de que las dos chozas miraban al sol naciente y cuando murió mi abuelo se llevó la cama de él muy antigua ya y se puso en el fondo de la choza. Se la llevaron ustedes, ¿no? ¿O él? No, la llevó mi padre, había muerto Vale. mi abuelo hacía tiempo y llevó mi padre la cama esa que parecía de las buenas así oscuras, que no me acuerdo cómo se llama la palabra. Y resulta de que se llenó un colchón de camisas de maíz y hacía mucho ruido y yo me acostaba arriba porque no he contado que como era la tierra muy lejana del pueblo, en Las Bestias, entre un mulo y una burra grande que teníamos, íbamos y Toda la familia, ¿no? íbamos toda la familia y para no venirnos cuando había recolección, cuando había grandes trabajos, pues resulta que llevábamos avío de casa y nos quedábamos allí una semana, más de una semana no nos podíamos quedar porque ni teníamos frigorífico, ni teníamos nada de eso. Entonces, en el centro de las chozas se hacía el fuego muy bien controlado. Pero en aquella época no había frigorífico, había pozo nada más, ¿no? He dicho que no había frigorífico ninguno y que por eso llevábamos contados los días que teníamos que estar allí llevando huevos de casa, porque allí no teníamos gallinas, nosotros no vivíamos allí. Íbamos y estábamos unos días cuando se trataba de recolección. Incluso muchas veces cuando se cogía el maíz, las mazorcas se desgranaban en la choza. Se ponían por la paja de la choza unos paños colgados, viejas sábanas y eso, y se iban desgranando las mazorcas sentadas en unos tarugos de corcho, que había mucho entonces que lo tiraba al mar fuera. ¿Y el maíz para qué lo utilizaban ustedes? El maíz lo utilizaba para las bestias, para la comida de las bestias, y también No se hacían torta ni hacían nada de Sí, maíz. se hacía cuando en los años más duros de la posguerra, que yo no había nacido todavía. Pues resulta que se hacían tortas de maíz, en una lata se ponía sobre el fuego y se aplastaba el maíz después de molido y se ponía troceado el maíz. Bueno, y si me enreo así mucho me voy a estar mucho tiempo donde mismo. Que la choza no era demasiado grande. Entonces mi madre y yo nos acostábamos en la cama en alto, por miedo de que siempre había ratas y siempre era, en fin, los hombres con más dureza y eso, para los bichos, pues se acostaban en los aparejos de las bestias, echándole mantas y cosas de esas. Y tengo recuerdos bonitos. Tú te acostabas con tu madre y tu hermano con tu padre, ¿no? Sí, O en los aparejos. en los aparejos, en el suelo. Se entraba y había una puerta hecha de tablas de los cajones de tabaco y de esas cosas, que se amarraba hasta con un alambre y un candado, en fin, cuando nos veníamos, porque allí no dejábamos nada de importancia. Y lo que se le dejaba puesto era cebos para la rata. Y, en fin, que era una vida, ¿En qué año era eso? pues podía ser por el 50 o por ahí, por el 1950 y algo posterior. Entonces yo era una chiquilla, iba por el agua al pozo que estaba allí muy cerca, la huerta que teníamos, que no era muy grande, estaba cerca del pozo, me traía las berenjenas, me traía los tomates,
¿Cocinaban pimiento. ustedes dentro de la choza o Y fuera? claro, en el tiempo que era de frío se cocinaba dentro de la choza. Y controlando muy bien el fuego con las trébedes, las estreves que se le decía. Las trébedes poníamos el peró, allí lo que teníamos era un peró, una espumadera, una cacerola muy negra por debajo, muy tiznada, que era donde hacíamos el café, unas tazas para tomarnos también el café, un vecino que teníamos que tenía vaca y nos daba, mm, nos decía, vení por la leche para la niña y eso, vení que la vaca parió y tengo ahora mucha leche. Y esos días que Rafael nos daba esa oportunidad, íbamos mi madre y yo para allá andando, que no estaba muy lejos, y nos traíamos una lechera de leche, y en fin, y no se pasaba mal. Después cuando era tiempo de... ¿Qué pasa? Cuando era tiempo Para de... nada, moví el cuello porque tengo mala postura. Venga, sigue hablando. Cuando se cambiaba el tiempo se hacía la candela cerca de la choza, pero siempre con mucha prudencia, en un vallado que había sobre la puerta y había una palma que echaba una uva palma muy grande. A mí no me gustaba porque eran muy estoposas, pero los racimos colgados en casa me los traía. Yo siempre traía algo de allí, de la cañá, porque siempre me ha gustado traerme ramitos de lo que fuera y los colgaba después aquí en casa y había muchísimas moscas. Después las moscas se aposaban en todos los ramos verdes que se traía del campo y algunos se traían con intención para coger allí las moscas y después se ponía un saco, se le metía por debajo con mucho cuidado y arriba se la amarraba y después venga porrazos al saco. Pero voy a contar esto nada más y ya otro día cuento otro poquito. Bueno, habla de qué es lo que comía usted allí. Pues allí Porque a la gente le gusta hablar de las comidas. comíamos mucho arroz con tomate. Y aunque ahora los ecologistas y todo eso ven mal, sí se ponían perchas en los sembrados. Unas perchas de alambre muy corrientes, se cogían terreritas, se cogían gorriones. Los gorriones eran los que más abundaban porque eran muy pillos y venían a comerse el grano cuando se sembraba. Allí se sembraba maíz, se sembraba trigo, se sembraba avena, cebada, zaina, y en fin, y después las playas. Pero la comida, no te enrolles. Bueno, de las comida. playas del arroyo ¿Qué eran... comida es lo que comía usted allí una semana? Voy ahora con la comida, voy.